Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Este lunes celebramos una vez más la fiesta de San José María y con ocasión de la solemnidad del Corpus, la celebración del sacerdocio sumo y eterno de Jesucristo, la de su Sagrado Corazón, he pensado que un buen tema para nuestra oración podía ser la vida eucarística del fundador de la obra, y más con esta maravilla de tenerlo aquí como más al alcance de la mano, de la vista. Nos puede servir como telón de fondo la oración que tú, Señor, nos enseñaste en el Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. En esa palabra ahí del Evangelio es epiusion, o sea, algunos lo traducen supersustancial. Muchos han visto, además de la invitación a vivir en el presente, sin agobios por el futuro, la petición del pan eucarístico de cada día, del pan cotidiano. Esta palabra epiusion, tomada al pie de la letra, lo más esencial, designa directamente, dice el Catecismo, al pan de vida, al cuerpo de Cristo, al que San Ignacio de Antioquía llamaba remedio de inmortalidad, sin el cual no tenemos la vida en nosotros. Y concluye el Catecismo citando a San Agustín, que afirma sin ambajes, la Eucaristía es nuestro pan cotidiano. Gracias al cambio en las normas que hizo San Pío X, San José María pudo hacer la primera comunión a los 10 años, el 13 de abril de 1912. Y cuando recibió a Jesús sacramentado, le pidió la gracia de no perderlo nunca. Y en adelante siempre resumiría el sentido de esa fecha, celebrando como fiesta su aniversario, así como el Papa dice que hemos de celebrar el bautismo, pues también qué bueno celebrar el aniversario de la primera comunión, y en esa ocasión, cada año, se acordaba y decía que aquel día el Señor quiso venir a hacerse el dueño de mi corazón. El beato Álvaro cuenta que desde la infancia tenía una intensa devoción eucarística, que había aprendido muy pequeño de una abuela suya unos versos sencillos y conmovedores. Las 12 han dado, Jesús no viene. ¿Quién será el dichoso que lo detiene? Una verdadera comunión espiritual. Y a veces los repetía para expresar ese deseo de estar junto al Señor sacramentado. De esa manera, con esa piedad sencilla de niño, el Señor fue preparando su alma para que cayera en la cuenta de la misión para lo cual pues lo había preparado desde la eternidad. Contaba en alguna meditación ya al final de su vida que su unión con Dios fue creciendo, que le llevó a tener experiencias parecidas a las de Santa Teresa, esas de conmoverse con detalles de Dios. Y concluía, también a mí me han sucedido cosas de ese estilo, que me removieron y me llevaron a la comunión diaria, a la purificación, a la confesión y a la penitencia. Una tertulia que dio ahí en Cababianca al final de su vida. Esa comunión diaria desde joven le facilitó ver aquello para lo que Dios le llamaba, algo grande y que fuera amor, un amor que se manifestaba ya en el seminario en noches enteras rondando al Señor en la capilla. Un amor tan grande que cuando fue ordenado y pudo tener al Señor entre sus manos, le temblaban de la emoción.
Por eso, al final de su vida, te agradecía, Señor, porque desde joven me has hecho entrever la maravilla del amor de este misterio de la Eucaristía. Es un misterio tan grande que nosotros pues nos podemos servir de estos ejemplos de los santos para aprender de ellos, a tratarte, Señor, acercarnos, aunque sea mínimamente, a la correspondencia, ese amor tan grande que nos has tenido al quererte quedar en ese sacramento del amor, que es la Eucaristía. La maravilla del amor de este misterio. Pero no es solo una cuestión sentimental, también se trata de un amor ilustrado, con doctrina, y por eso desde el comienzo transmitió la formación doctrinal a los jóvenes que atendía. Los liturgistas explican que era un hombre, podríamos decir, de avanzada, pues estaba en las últimas corrientes de la teología. En ese momento, pues había todo lo que llama el movimiento litúrgico, que se originaba en Alemania, en Austria, y San José María estaba al tanto y lo ponía en práctica con los muchachos de la labor y les enseñaba a participar, como ustedes habrán sabido, pues a usar el misal, a responder, cuando todavía eso no se usaba, estaba como muy pues estudiando y sabiendo ahondar en esa maravilla de la liturgia. Tenemos una reliquia de esas enseñanzas, de ese modo de explicar la doctrina por medio de la celebración litúrgica en el punto número 543 de Camino. Me viste celebrar la Santa Misa sobre un altar desnudo, mesa y ara, sin retablo. El crucifijo grande, los candeleros recios, con hachones de cera que se escalonan, más altos junto a la cruz. Frontal del color del día, casulla amplia, severo de líneas, ancha la copa y rico el cáliz. Ausente la luz eléctrica que no echamos en falta. Y te costó trabajo salir del oratorio. Se estaba bien allí. ¿Ves cómo lleva a Dios, cómo acerca a Dios el rigor de la liturgia? También cómo se empeñaba en que los muchachos aprendieran a cantar y estudiaban canto, pues para ensalzar la liturgia con el canto. Félix Arocena, el gran liturgista, comenta que este punto refleja la sensibilidad mistagógica del autor, ese dar catequesis con la misma liturgia. Los signos del misterio de Cristo conducen al mismo Cristo. Vivida con autenticidad, la celebración constituye la mediación y a la vez la catequesis más elocuente de su misterio. No hay mejor catequesis que una misa bien celebrada. Y como pasaba con San José María, que les enseñó a aquellos jóvenes pues la riqueza de la liturgia, a entender el misterio que se celebraba, a continuar su celebración durante la vida. Lo que se dice la liturgia es misterio que se celebra, la muerte de Cristo, celebración, la misma y práctica litúrgica, la misa, por ejemplo, y vida. Una liturgia que no es solamente la media hora de la misa, sino el día entero. Como parte de la formación litúrgica, no solo glosaba la misa, sino que también insistía en la importancia de prepararse. Claro, es el gran momento, entonces había que, pues todo esto del tiempo de la noche, del silencio, del recogimiento, pero que no es solamente un callarse, sino un hablar por dentro con Dios. Mejorar las disposiciones para recibir a Jesucristo, como terminaría escribiendo en Forja. Hemos de recibir al Señor en la Eucaristía como a los grandes de la tierra. Mejor, con adornos, luces, trajes nuevos. Y si me preguntas qué limpieza, qué adornos y qué luces has de tener, te contestaré: limpieza en tus sentidos uno por uno. Adorno en tus potencias una por una. Luz en toda tu alma. Podríamos, en otras ocasiones lo hemos hecho, pensar cada uno de los sentidos, cada una de las potencias, y ahí nos da para sacar muchas consecuencias prácticas. A propósito de esto de cómo se prepara uno para recibir a los grandes de la tierra, don Álvaro contaba una anécdota de juventud cuando pasó por donde estaba el famoso torero Gambrinus, debía haber sido muy famoso en esa época, yo no me acuerdo de nada. Entonces, a la salida del lugar, se encontró con un niño que exclamaba orgulloso: lo toqué, y no lo he tocado.
Y entonces el beato Álvaro comentaba que a San José María le impresionó aquella escena y la evocó con frecuencia para exhortarnos a reflexionar sobre el hecho de que cada día tocamos a Jesús en la Eucaristía. Haría el uno del oratorio diciendo, lo toqué, ¿no? Lo he recibido. Bueno, con esos prolegómenos podemos imaginarnos cómo celebraría la Santa Misa. La verdad, también le he oído decir a alguien que asistió que nos quisiera cosas raras, pero tengo por aquí un testimonio de Antonio Ibars, un joven que asistió a la misa que San José María celebró en Valencia en 1939, por la época cuando don Fernando Valenciano se hizo de la obra. Dice este muchacho, no perdí ni una palabra, ni un gesto. Cuando celebraba, hacía sentir a los que estábamos con él que había penetrado en las profundidades del gran misterio de nuestra redención. Qué bonito, ¿no? Que uno pueda celebrar la misa, participar en ella, penetrando en las profundidades del gran misterio. Aquella misa era verdaderamente el mismo sacrificio incruento del Calvario. No había lugar a las distracciones. Como era una de sus maneras de explicar, la catequesis mistagógica en varias ocasiones se detenía en cada una de las partes de la misa, o al menos en las más grandes. Un poco lo que después haría don Javier con ese libro de Vivir la Santa Misa. No tenemos tiempo pues para estudiarla toda detenidamente, esto va para una tesis doctoral. Pero podemos detenernos en su diálogo de amor con Jesucristo sacramentado durante la consagración. Don Álvaro contó, que es un tesoro, ese decreto pues que hizo público, cuáles eran esas oraciones que San José María decía íntimamente, porque pues, no está previsto que se digan, las decía desde el corazón, mientras elevaba el cuerpo y la sangre del Señor sobre el altar. Nos puede servir repasarlas en este momento para también nosotros, si queremos hacerlas cada día en nuestra celebración. Mientras tenía la hostia consagrada entre las manos, decía, Señor mío y Dios mío. Esto se ha hecho muy famoso por ahí, la gente a veces lo dice en voz alta. Como digo, no es que haya que decirlo, pero sí desde el corazón. Esa expresión de Santo Tomás ante Cristo resucitado. Y nosotros también lo tenemos resucitado vivo, Señor mío y Dios mío. Después repetía en latín, Adauge nobis fidem speme caritatem. Aumentanos la fe, la esperanza, la caridad. Únenos más a ti y a nuestros hermanos. Y añadía una plegaria, el amor misericordioso, bellísima. Padre Santo, por el corazón inmaculado de María, os ofrezco a Jesús, vuestro Hijo muy amado, y me ofrezco a mí mismo, en Él, por Él y con Él, a todas sus intenciones y en nombre de todas las criaturas. Qué mejor manera de esto, ofrecerse, así también la ofrenda. Me ofrezco a mí mismo, a todas sus intenciones y en nombre de todas las criaturas. San Juan Pablo II hablaba del altar del mundo, uno celebra sobre el altar del mundo. Y San José María decía, cuando hacemos el Santus, estábamos representando allí a toda la creación, los seres inanimados, los seres vivos, las aves, toda esta maravillosa obra divina, todos estos, no sé, ahora que estamos aquí en este país tan hermoso, pues te ofrezco, Señor, el Cotopaxi, ¿no? Y todos estos cerros maravillosos, todo esto te quiero dar gloria con ellos, Señor, en nombre de todas las criaturas. Más adelante continuaba en su oración, Señor, danos la pureza y el gaudium cum pace, la alegría y la paz, a mí y a todos. Qué mejor momento para pedir esos regalos, ¿no? La pureza, la alegría, la paz, cuando lo tenemos ahí, en el altar. Por último, recitaba el primer verso del Adoro te devote. Adoro te devote latens deitas. Te adoro con devoción, Dios escondido, que también es un acto de fe. Creo firmemente que eres Dios, escondido en un pan. Y por último decía el Señor, bienvenido al altar, como un acto de hospitalidad, ¿no? De acogida, ¿no? Otro aspecto del cuidado de la comunión que recomendaba era la acción de gracias a Dios después de la misa, la gratitud por haber comulgado. Decía, en muchas ocasiones el nervio de nuestro diálogo con Cristo, de la acción de gracias después de la Santa Misa, puede ser
la consideración de que el Señor es para nosotros Rey, médico, maestro, amigo. Si son 10 minuticos, pues es una manera. Él respetaba mucho la libertad, que cada uno hiciera lo que quisiera. Pero bueno, entonces son 2.5, 2 minutos y medio para Rey. Estoy aquí, tu siervo. Te adoro, Cristo Rey, viva Cristo Rey. Bueno, lo que uno quiera ahí, 2 minuticos y medio de Rey. Luego, médico. Por ejemplo, al considerar esta faceta decía, Jesús, que has curado a tantas almas, haz que te vea como médico divino en la hostia santa. Y le puede mostrar uno sus llagas y, Señor, purifícame, cúrame, sáname. Bueno, a veces también será como médico fijo, ¿no? Ya en el sentido literal de la palabra, ¿no? Que me sane este músculo, que se me cure este cáncer. Rey, médico, maestro. ¿Qué me enseña, Señor, hoy? Y quizás es un buen momento para mirar de nuevo la liturgia de la palabra, porque todo es la misma riqueza. Enséñame a orar, enséñame a tratar al Padre como lo hacías tú. Dame hoy el pan de cada día, te doy gracias por haber venido. Rey, médico, maestro, amigo. Te quiero aprender de ti, quiero ser igual a ti, quiero imitarte. Y además en alguna otra ocasión agregó que otras almas dan gracias muchas veces durante el día, porque han recibido al Señor. No solo los 10 minuticos después de la misa, sino durante todo el día. Y así entramos en una dimensión más teológica de sus enseñanzas, cuando se refería a la misa como el centro y la raíz de la vida espiritual del cristiano. Palabras que quedaron después en el Concilio Vaticano II. Me imagino que a través de don Álvaro del Portillo, que trabajó ahí como secretario de una comisión. Pues nuestro profesor de Eucaristía resume esta doctrina, García Ibáñez, diciendo que es el centro real la Eucaristía, el punto de referencia de nuestras acciones y de nuestros pensamientos, donde debe confluir toda nuestra existencia, para que al ser asumida por Cristo adquiera plenitud de valor. Ya, pues también esto da para darle muchas vueltas, ¿no? La Eucaristía como centro, incluso como centro cronológico del día. Don José María celebraba al mediodía, entonces le quedaba muy fácil. En la pandemia me tocó a mí así, porque nosotros generalmente celebramos a primera hora. Entonces era toda la mañana preparando la misa, toda la tarde dando gracias por haberlo recibido. Bueno, pues ya cada uno se organiza, ¿no? Si es el centro, pues 12 horas antes más o menos está preparando y 12 horas después dando gracias. Y debe ser también la raíz por la que nos embebemos de la vida de Cristo, ¿no? De donde llega la savia, ¿no? Crecemos en amor a Dios y a los hombres y hacemos acopio de fuerzas para corresponder a la propia vocación. Sí, nuestra vocación es una vocación de amor, no es un estoicismo, ahora que está tan de moda por ahí en algunos ambientes y algunos tratan de unir el cristianismo con el estoicismo. Sí, pues no son virtudes secas, ¿no? Ese que le dicen, oye, que se acaba de morir tu hija. Dice, bueno, nunca pretendí engendrar hijos inmortales. No, nosotros tenemos sentimientos, ¿no? Tenemos amor, somos almas enamoradas, enamorados del amor con mayúscula. Y la raíz de nuestra vida está en ese amor que está ahí en el sagrario. Por eso no estamos solos, por eso nos hace falta, lo buscamos. De esa manera el cristiano ejerce de modo intenso el sacerdocio común que recibió en el bautismo. En consecuencia debe aspirar, como dice Forja, a que toda la jornada se convierta en un acto de culto. Y esto es una de esas riquezas del carisma. El Papa Francisco ha hablado que ahondemos en el carisma. Bueno, una parte importantísima que todavía queda mucho por descubrir es el carisma del sacerdocio común de los fieles. Que el laico pues es también un alma eucarística, que era como el objetivo de esta meditación, aprender de San José María a ser alma eucarística, a ejercer el sacerdocio común de los fieles durante toda la jornada, que se convierte toda ella en una misa, en un acto de culto, prolongación de la misa que has oído y preparación para la siguiente. Él dice que es una misa que dura 24 horas. Entonces no es solamente el estar aquí en el altar,
es lo que hacía aquel mecánico que cogía el aceite del motor y hacía una cruz sobre la máquina para decirle al Señor que toda esa jornada, todo ese trabajo que iba a hacer, pues era una misa, porque lo traía al altar con el pan y con el vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que presentamos en la presentación de los dones, para que Cristo lo convierta, no solamente ese trozo de pan que presentamos, no, todas esas 24 horas de trabajo, y las convierte en su cuerpo y su sangre. Y entonces el cristiano se convierte en sacerdote de su propia existencia, ofreciendo sacrificios espirituales. El amor a su esposa, a su hijo, el trabajo, las relaciones laborales, una obra de caridad. Toda la vida es Cristo que está obrando a través de aquel cristiano. Una jornada que se convierte en un acto de culto y se va desbordando en jaculatorias, en visitas al Santísimo, en ofrecimiento de tu trabajo profesional y de tu vida familiar. Todo es Eucaristía. Pidámosle al Señor ese regalo de que todo nuestro día sea una misa. De tal manera que, como decía por ahí, entonces te resultará fácil guardar la vista, no oír ciertas cosas, mortificar los otros sentidos, contener la imaginación. Todo se hace más fácil poniendo en la misa el centro de la vida interior. Es lo que decíamos antes, ¿no? El poner adorno en cada una de las potencias, en cada uno de los sentidos, adornos, luces, en los sentidos uno por uno, en las potencias una por una, luz en toda tu alma. En 1931, ya en este sentido ya teológico, centro y raíz de la vida espiritual, punto grande, muy importante. Otro, el 7 de agosto de 1931, recibió una gracia especial de Dios, darse cuenta de la relación que hay entre la Eucaristía, la cruz y lo que acabamos de decir, la santificación del mundo por medio del trabajo diario. Ayer hablaba con ustedes de la importancia que tiene el trabajo en la espiritualidad de la obra, en la actualidad de la obra en el mundo, ¿no? Como esa misión que el Señor nos da. No es simplemente trabajar, ¿no? Es ese trabajo que está enraizado en la Eucaristía. Y entonces, mientras celebraba la misa precisamente, sintió con fuerza esas palabras del Evangelio. Y yo, cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12:32. Entre una de las citas que podría traer, hay un punto de Cristo que pasa, que dice, vamos pues a pedir al Señor que nos conceda ser almas de Eucaristía. Lo pedimos ahora, Señor. Concédenos ser almas de Eucaristía. Que no sea una palabra bonita, que ahondemos en todo lo que esto significa. Que nuestro trato personal con Él se exprese en alegría, en serenidad, en afán de justicia. Y facilitaremos a los demás la tarea de reconocer a Cristo. Contribuiremos, y esto fue lo que él vio en esa moción divina, contribuiremos a ponerlo en la cumbre de todas las actividades humanas. Él vio que el cristiano corriente, si es alma eucarística, pone a Cristo en la cumbre de esos trabajos. El trabajo del hogar, el trabajo del campo, el trabajo de la ciencia, todos los trabajos. Poner a Cristo allí en la cumbre de todas las actividades humanas. Se cumplirá entonces la promesa de Jesús. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Una manera concreta de interpretar ese pasaje de Juan 12:32. Ser almas de Eucaristía. Es otra fórmula que solía repetir y que también resumía lo que significa poner la misa como centro y raíz de la vida interior. Es un consejo que está en Forja, que también pues es todo un ideal de vida. Sé alma de Eucaristía. Si el centro de tus pensamientos y esperanzas está en el sagrario Hijo, qué abundantes los frutos de santidad y de apostolado. En otra ocasión lo decía, no ya personalmente, sino una casa, un centro de la obra. Si el centro de los pensamientos, de las ilusiones y las esperanzas está en el sagrario, qué abundancia de frutos de santidad y de apostolado. Uno ve que es difícil ser santo,
No es imposible, humanamente sería imposible, pero con la gracia de Dios es el que lo logra. Por eso ser alma de Eucaristía. Frutos de santidad, si el centro de nuestros pensamientos y nuestras ilusiones está en el sagrario. Frutos de apostolado, una sociedad más difícil, y pues como que se aleja de Dios, con una formación muy básica o casi nula. ¿Cómo sacar frutos de apostolado en un ambiente tan complejo? Bueno, como los primeros cristianos, con Jesucristo. Si el centro de tus pensamientos y tus esperanzas está en el sagrario, qué abundancia de frutos de apostolado. Ya llegarán. Lo importante es que estemos centrados, ¿no? Por eso he titulado esta meditación San José María, alma de Eucaristía, porque es uno de los secretos, quizá el más importante para alcanzar la santidad, para ser apóstol, con mayor razón en la vida ordinaria, que el centro de nuestras ilusiones, de nuestros pensamientos, de nuestras esperanzas, esté en el sagrario. Y bueno, y por eso entonces, para lograrlo, recomendaba, como es obvio, la comunión frecuente. Y a sus hijos nos recomendó la comunión diaria. Acudid con fe, con delicadeza, con continuidad. No importan nuestras miserias personales si estamos en gracia de Dios. Precisamente, si nos apoyamos en esa debilidad, sentiremos más conscientemente su necesidad, la necesidad de Dios en nuestra vida. Y luego viene esa otra parte del culto eucarístico, que es esa adoración a Jesús presente en la Eucaristía. Acude perseverantemente ante el sagrario, de modo físico o con el corazón, para sentirte seguro, para sentirte sereno, pero también para sentirte amado y para amar. Nos decíamos, una necesidad del corazón humano. Necesito que alguien me quiera, podría decir. Pues, ¿quién más quieres que te quiera que Dios mismo? Y nuestro corazón necesita explayarse, estamos hechos para los demás. ¿Y quién es ese primer demás que el mismísimo Dios, nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro amor? Por eso también recomendaba la norma diaria de visitar al Santísimo Sacramento del altar, para decirle a Jesús que le queréis con toda el alma, que queréis custodiarle en vuestros corazones, que le agradecéis su presencia en el sagrario para consuelo nuestro, que nos ayude con su fortaleza y su omnipotencia. Decíamos que el Señor le había dado ese regalo de haber podido comulgar muy jovencito, de 10 años, cuando todavía no era muy común. Estaba muy recién promulgada la norma del cambio. Y entonces, en la preparación para la primera comunión de aquel niño aragonés, su catequista le enseñó una comunión espiritual que el pequeño José María no solo recordó siempre. Yo me acuerdo de mi catequista, y me acuerdo de pronto de una canción que nos enseñó, pero no sé tú si te acordarás de las oraciones concretas. Bueno, era tal el amor que desde pequeño se aprendió esa oración y no solo no la olvidó, sino que además la popularizó por el mundo entero. Terminamos nuestra oración ahora pidiéndole a esta alma eucarística que es San José María, que interceda por nosotros, para que nos dejemos transformar por el pan eucarístico de cada día. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.